El sabor de la tierra mojada. La noche en que Rosalía volvió al valle, la lluvia caía tan fuerte que los perros no ladraron. Nadie la oyó llegar. Solo él. Ernesto estaba en el umbral del granero cuando vio la figura avanzar por el camino de tierra, envuelta en un rebozo oscuro, con los pies hundiéndose en el barro a cada paso. Llevaba un bulto pequeño atado al pecho y caminaba con esa determinación particular que él había memorizado durante años. Esa manera suya de mover los hombros como si el mundo entero pudiera golpearle y ella seguiría de frente. No necesitó ver su cara. La conocía de memoria. La había conocido siempre. Se quedó inmóvil bajo el alero, con el olor a heno mojado y madera vieja envolviéndolo todo, y sintió que el corazón le daba un golpe seco dentro del pecho, como cuando cae un árbol en el bosque y la tierra entera tiembla un momento antes de recuperar el silencio. Ella levantó la vista. Y él ya no pudo moverse. Habían pasado 4 años. 4 años desde aquella mañana de julio en que el padre de Rosalía lo encontró en el lindero del maizal con las manos todavía oliendo a jazmín silvestre, con la certeza escrita en la cara de que había besado a su hija. 4 años desde que don Aurelio lo amenazó con la escopeta y le dijo que si volvía a pisar esas tierras lo enterraría él mismo bajo el nogal del fondo. 4 años desde que Rosalía desapareció del valle como desaparecen las cosas que duelen demasiado para recordarlas. Y ahora estaba ahí. Con la lluvia cayéndole por el rostro como si el cielo también tuviera algo que confesar. Ernesto, dijo ella. Solo eso. Solo su nombre. Pero lo dijo de una manera que contenía todo lo que no había podido decir en 4 años. Él bajó los 2 escalones del granero sin pensar, sin calcular, sin ninguna de las precauciones que había aprendido a tenerle al mundo. Llegó hasta ella en 3 zancadas y se detuvo a un palmo de distancia, tan cerca que podía oler el frío en su ropa, el camino largo en su cabello, algo dulce y amargo mezclado que no supo nombrar pero que le apretó la garganta con una fuerza que asustaba. ¿Qué haces aquí?, preguntó, y su propia voz le sonó extraña, rasposa, como si llevara años sin usarla de verdad. Rosalía abrió el rebozo y él vio al niño. Dormía. Tenía el puño cerrado junto a la mejilla y respiraba con esa cadencia profunda y absoluta que solo tienen los niños pequeños, como si el mundo fuera un lugar completamente seguro. Tenía el cabello oscuro y rizado, la nariz chata y perfecta, y en la comisura de los labios un gesto que Ernesto reconoció antes de querer reconocerlo. «Tiene 2 años», dijo Rosalía. Su voz no temblaba. Nunca le había temblado la voz, ni cuando tenía miedo, ni cuando estaba a punto de llorar. Era lo que más lo había enamorado de ella y lo que más lo había desesperado. «Se llama Cirilo». Ernesto miró al niño. Miró a Rosalía. Volvió a mirar al niño. ¿Es mío?, preguntó, aunque ya lo sabía. Lo sabía en los huesos. «Es tuyo», respondió ella, y por primera vez esa noche él vio algo quebrarse en su mirada. Solo un instante. Una grieta pequeña, como las que abre el hielo en la piedra. «Y no tengo a dónde ir». Él tardó 3 segundos en tomar una decisión. 3 segundos que fueron también 4 años y toda una vida anterior a ese momento. Luego dio un paso al lado y señaló el interior del granero con un gesto de la cabeza. «Entra», dijo. «Está seco adentro. Hay mantas». Y esa noche, mientras la lluvia martillaba el techo de lámina y el niño dormía entre 2 sacos de maíz sobre una cama improvisada de heno, Ernesto y Rosalía se sentaron a cada lado de un farol de querosén y comenzaron a hablar por primera vez en 4 años. Y fue como abrir una herida que había cicatrizado mal. Y dolió exactamente igual que la primera vez. Ernesto Salcedo había nacido en ese valle cuando el valle todavía era de todos y de nadie. Su padre había sido peón en las tierras de don Aurelio Fuentes, y su padre antes que él, y antes aún su abuelo, que llegó desde algún lugar al norte con los pies llenos de polvo y la dignidad intacta y trabajó la tierra ajena durante 40 años sin quejarse nunca, porque así era la vida y no había otro modo de entenderla. Ernesto creció entre surcos de maíz y frijol, aprendió a leer el cielo para saber cuándo vendría la lluvia, aprendió a afilar el machete con una piedra plana que guardaba bajo el catre, aprendió a amarrar las cabras para que no se perdieran en el monte y a ordeñar las vacas antes de que el sol terminara de salir.
Aprendió todo lo que se aprende cuando la vida no te da otra opción que aprender. Lo que no aprendió fue a no querer lo que no podía tener. La primera vez que vio a Rosalía Fuentes de verdad, no como la hija del patrón que a veces cruzaba el patio principal a lo lejos, sino de verdad, cara a cara, con sus ojos verdes y oscuros mirándolo directamente, fue una tarde de octubre en que ella bajó sola al río a lavar unas blusas y él estaba cortando caña en el otro margen. Tenían 16 años los dos. Ella no bajó la vista. Eso fue lo primero que lo sorprendió. Las muchachas del valle siempre bajaban la vista cuando miraban a un peón, no por timidez sino por la costumbre aprendida de no ver lo que no convenía ver. Pero Rosalía lo miró directamente, con una curiosidad limpia y sin malicia, y le dijo buenas tardes con la misma naturalidad con que le diría buenas tardes al viento. Él tardó un momento en responder. Tenía la garganta seca del trabajo y las manos llenas de cortes pequeños de la caña y no sabía muy bien qué hacer con ninguna de las dos cosas. Buenas tardes, dijo al fin. Y ella sonrió. Fue una sonrisa breve, casi distraída, y luego se agachó a seguir con su lavado como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Ernesto lo supo de inmediato, con esa certeza sin razonamiento que a veces llega antes que el pensamiento, antes que las palabras, antes que cualquier posibilidad de resistirse. Algo había pasado y ya no habría manera de deshacerlo. Durante los 2 años siguientes se cruzaron pocas veces. El valle era grande y sus vidas corrían por cauces paralelos que raramente se tocaban. Ella vivía en la casa grande con sus padres y sus 2 hermanos menores. Él vivía en el cuarto de peones con otros 4 hombres que roncaban y olían a sudor y tabaco barato. Cuando se encontraban era siempre de lejos, siempre brevemente, siempre con el peso invisible de la distancia entre ellos. Pero se miraban. Eso sí. Se miraban con esa intensidad que tienen las cosas que no pueden decirse en voz alta, y en esas miradas había una conversación entera que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Fue Rosalía quien dio el primer paso. Una tarde de marzo, cuando Ernesto estaba reparando la cerca del potrero norte y el sol pegaba duro sobre su nuca, ella apareció por el sendero lateral con una jarra de agua fresca y se la ofreció sin más explicación, como si fuera lo más natural del mundo que la hija del patrón le llevara agua al peón. Hacía calor, dijo ella, encogiéndose de hombros. Sí, respondió él, tomando la jarra. Y mientras bebía, sintió sus ojos sobre él, y cuando devolvió la jarra sus dedos se rozaron un instante, solo un instante, y los dos se quedaron muy quietos y muy callados como si acabaran de oír un trueno a lo lejos. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella, aunque ya lo sabía. Todo el mundo se conocía en ese valle. Ernesto, dijo él. Yo soy Rosalía. Lo sé. Ella asintió despacio. Tomó la jarra vacía. Dio media vuelta para irse y luego se detuvo sin mirar atrás. El nogal de la loma este, dijo en voz baja. A veces voy ahí al atardecer. Por la sombra. Y se fue. Ernesto terminó de reparar la cerca y no dijo nada. Pero esa tarde, cuando el sol empezó a caer, tomó el camino hacia el nogal de la loma este. Ella ya estaba ahí, sentada sobre una raíz, con el vestido de algodón floreado y los pies descalzos sobre la hierba. No dijo nada cuando él llegó. Él tampoco. Se sentó a su lado, a una distancia respetuosa, y los dos miraron el valle extenderse abajo en todos sus tonos de verde y ocre bajo la luz dorada del atardecer, y el silencio entre ellos fue el silencio más cómodo que Ernesto había conocido en su vida. Así comenzó todo. Durante 6 meses se encontraron en secreto. Siempre al atardecer, siempre en lugares apartados, el nogal, el río más arriba donde los sauces formaban una cortina, el borde del maizal cuando ya había crecido lo suficiente para ocultarlos. Hablaban. Eso era todo al principio. Solo hablaban. Rosalía le contaba cosas que nadie más sabía, que quería aprender a leer mejor, que tenía miedo de quedarse para siempre en ese valle sin ver nada del mundo, que su madre le decía que una mujer bien educada no hacía preguntas pero ella no podía dejar de hacerlas. Ernesto le contaba cosas que tampoco había dicho nunca, que a veces en las noches se quedaba despierto escuchando los grillos y pensaba que la vida era demasiado grande para caber en un solo surco,
Que le gustaría tener tierra propia algún día, no para hacerse rico sino solo para saber que había algo en el mundo que le pertenecía. Y poco a poco, sin que ninguno de los dos lo decidiera exactamente, la distancia entre ellos fue reduciéndose. Primero sus rodillas se tocaron sin que ninguno se apartara. Luego sus manos se encontraron sobre la raíz del nogal y permanecieron juntas durante toda una tarde sin que ninguno lo mencionara. Luego una noche de lluvia en que los dos buscaron refugio bajo el alero del granero viejo, Ernesto miró a Rosalía con todo lo que llevaba meses sin poder decir, y ella lo miró de la misma manera, y sin que ninguno diera la orden el espacio entre ellos desapareció. El primer beso supo a tierra mojada y a miedo y a algo irreversible. Duraron los dos un momento largo sin moverse, con los labios juntos y los ojos cerrados y la lluvia cayendo afuera como una pared de agua, y luego se separaron y se miraron y Rosalía soltó una pequeña risa nerviosa que era también la cosa más hermosa que Ernesto había escuchado en su vida. «Esto es una locura», dijo ella. «Sí», respondió él. «Nos va a ir muy mal». «Sí». Ella lo volvió a mirar con esos ojos verdes y oscuros que contenían el valle entero. «No me importa», dijo. Y él tampoco pudo decir que le importara. Durante 2 meses más se besaron en secreto y fueron felices con esa felicidad furtiva y tensa que tiene todo lo que sabe que no va a durar. Ernesto trabajaba mejor durante el día, con una energía nueva que los otros peones notaron sin entender. Rosalía cantaba mientras hacía sus labores de la casa, canciones que su madre le decía que eran para mujeres mayores y que ella seguía cantando igual. Pero los valles son pequeños y los secretos no se quedan quietos. Una mañana de julio, don Aurelio los encontró. Ernesto estaba en el lindero del maizal con las manos todavía en el cabello de Rosalía cuando escuchó los pasos. No tuvo tiempo de nada. El padre llegó con la cara descompuesta por una rabia que no era solo rabia sino también miedo, el miedo de los hombres que sienten que el orden del mundo se les escapa de las manos. «Apártate de mi hija», dijo don Aurelio, con una voz que Ernesto nunca había escuchado salir de él, una voz de piedra fría. Rosalía intentó hablar. Su padre no la dejó. La tomó del brazo y la jaló hacia atrás con una firmeza que no era violencia pero que se le parecía, y Ernesto se quedó de pie en el lindero del maizal viendo cómo se la llevaba, y Rosalía lo miró por encima del hombro con una expresión que él interpretó como lo siento y que al mismo tiempo contenía algo más, algo que no supo nombrar en ese momento. Don Aurelio volvió solo 20 minutos después. La escopeta no era necesaria. Las palabras tampoco eran muchas. Solo le dijo lo que tenía que decirle, que si volvía a acercarse a Rosalía lo sacaría de las tierras y se aseguraría de que no encontrara trabajo en ningún rancho del valle ni en los valles de alrededor. Que había deshonrado a su familia. Que no era nadie para mirar así a su hija. Ernesto escuchó todo sin moverse, con los puños apretados a los costados, mordiéndose por dentro con la certeza de que tenía razón en todo lo que decía y de que eso no cambiaba absolutamente nada de lo que sentía. Al día siguiente, Rosalía no apareció en el desayuno del personal. Tampoco a la hora del almuerzo. Ernesto preguntó con cuidado a una de las muchachas de la cocina y la muchacha le dijo, bajando la voz, que doña Lucía, la madre, había mandado a Rosalía con su hermana que vivía en otro rancho a varios días de camino. Se había ido. Ernesto terminó su jornada. Esa noche se sentó afuera del cuarto de peones, en la oscuridad, y miró el nogal de la loma este desde lejos, negro contra el cielo lleno de estrellas, y no lloró pero tampoco pudo dormir hasta que el cielo empezó a aclarar por el oriente. Al mes siguiente pidió trabajo en otro rancho. No podía quedarse. Los 4 años que siguieron fueron años de trabajo duro y silencio interior. Ernesto se movió de rancho en rancho, siempre en la misma región pero nunca demasiado cerca del valle donde había crecido. Trabajó la tierra ajena con la misma conciencia y la misma habilidad de siempre, aprendió cosas nuevas, ahorró lo poco que pudo, y vivió con esa economía emocional que aprenden los hombres que tienen algo grande guardado adentro y no saben qué hacer con ello. No la olvidó. No lo intentó. Hubo una mujer, una vez, en un rancho al norte. Una viuda joven llamada Consuelo que lo miraba con ojos directos y que era buena y trabajadora y que le dejaba claro sin decirlo que estaría dispuesta a algo más que conversación.
Ernesto fue amable con ella. Nunca fue más que amable. Consuelo lo entendió antes de que él se lo dijera y un día dejó de mirarlo de esa manera, y los dos siguieron siendo vecinos cordiales sin que hubiera necesidad de palabras incómodas. El problema con Rosalía no era que él no pudiera querer a otra persona. El problema era que no quería querer a otra persona, y cuando un hombre llega a esa conclusión con honestidad, lo mejor que puede hacer es respetarla. El segundo año después de irse del valle, recibió noticias por el camino, de esas noticias que viajan de boca en boca a través de los peones que se conocen y los arrieros que pasan. Le dijeron que Rosalía Fuentes se había casado con un hombre de otro rancho, mayor que ella, con tierras propias y buen nombre. Ernesto recibió la noticia un lunes por la mañana mientras bebía café negro sentado en el umbral de su cuarto. La información le llegó al pecho como un puñetazo calculado. La esperaba y de todas maneras dolió igual. Siguió bebiendo el café. El tercer año le llegó otra noticia, que el marido de Rosalía había muerto. Una fiebre que duró 3 semanas y luego se lo llevó. Que había quedado viuda con un hijo pequeño y que su padre se había negado a recibirla de vuelta porque el matrimonio había sido arreglado para limpiar la vergüenza de la familia y el hombre muerto ya no servía de nada, pero tampoco era conveniente tener a la hija de vuelta en casa con un niño y sin marido, que eso volvía a manchar lo que ya había costado tanto lavar. Eso le llegó en primavera, con olor a flores de durazno. Ernesto se quedó quieto un momento largo. Pensó en Rosalía con un niño solo en una casa de rancho ajena, sin el marido, sin el padre, sin nada conocido a su alrededor. Pensó en qué habría hecho él en su lugar. Luego pensó que tal vez no tenía derecho a pensar en ella así. Pero no pudo evitarlo. El cuarto año, poco antes de la llegada del invierno, don Aurelio Fuentes murió de un ataque al corazón mientras supervisaba la cosecha. Lo enterraron bajo el nogal del fondo, que era el que él había elegido hacía años, y el valle lo lloró como se lloran los hombres duros, con respeto y poca ternura. Ernesto se enteró 2 semanas después por un arriero. Y sin saber exactamente por qué, pidió trabajo de vuelta en las tierras del valle. Lo contrataron sin preguntas. Era buen trabajador y tenía fama de serlo. El capataz nuevo ni siquiera lo reconoció. Los hijos de don Aurelio habían heredado las tierras y ninguno de los dos era su padre, eran hombres más jóvenes, más pragmáticos, que pensaban en la producción y no en los asuntos de honor de otra generación. Ernesto llegó al valle en septiembre, cuando el maíz ya estaba alto y el aire olía a cosecha próxima. Se instaló en el cuarto de peones, que olía igual que siempre, y esa primera noche miró el nogal de la loma este desde lejos. No supo si esperaba algo. No se permitió esperar nada. Y luego llegó la lluvia de noviembre, y con ella Rosalía. Esa primera noche en el granero hablaron hasta que el farol se quedó sin querosén y los tuvo en la oscuridad, envueltos en el olor a heno y lluvia, con el niño dormido entre los dos como un pequeño territorio neutral. Ella le contó lo que no había sabido. Le contó que cuando su padre se la llevó del maizal esa mañana de julio, la encerró en su cuarto durante 3 días y luego la mandó con su tía sin dejarla despedirse de nadie. Que en la casa de la tía había un hombre, Gilberto, un hombre mayor y callado que tenía tierra y ganado y que su padre había elegido para ella porque era lo más conveniente y porque conveniente era la única palabra que importaba cuando se había manchado el nombre de la familia. Que ella se casó porque no había otra opción. Que lo hizo con los ojos abiertos y sin hacerse ilusiones. Que Gilberto era bueno con ella en su manera fría y distante, que nunca la lastimó, que nunca le exigió más de lo que debía. Que cuando murió ella lo lloró de verdad, no como esposa enamorada sino como quien llora a alguien que fue justo y no merecía irse tan pronto. Que el niño era de él y de nadie más. Ernesto la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, el silencio entre los dos fue diferente al de antes, más pesado y más honesto, lleno de todas las cosas que no podían deshacerse pero que tampoco cambiaban lo fundamental. ¿Por qué no me buscaste antes?, preguntó él al fin. Rosalía tardó en responder. Porque tenía miedo, dijo. Miedo de que me dijeras que había seguido adelante. Que ya no valía la pena lo que habíamos ido. No seguí adelante, dijo Ernesto. Lo sé ahora. ¿Cómo lo sabes? Ella lo miró en la oscuridad.
Él podía adivinar su expresión más que verla. Porque si hubiera seguido adelante no habrías vuelto al valle, dijo. Ernesto no respondió. Ella tenía razón y los dos lo sabían. ¿Y ahora? Preguntó él después de un momento. Ahora no tengo a dónde ir, repitió ella. Mis hermanos tienen las tierras de mi padre pero no me quieren ahí. La casa de Gilberto pasó a sus sobrinos cuando murió, que fue lo que acordaron. No tengo nada. Solo a Cirilo. Aquí puedes quedarte, dijo Ernesto. Y lo dijo con una sencillez que no intentaba ser heroica, solo honesta. ¿El capataz te dejará? Hablaré con él mañana. Rosalía asintió despacio. Luego miró al niño dormido y algo en su cara se suavizó de una manera que Ernesto guardó sin que ella lo supiera, la guardó como se guardan las cosas que importan demasiado para nombrarlas. Ernesto, dijo en voz baja. Dime. Lo de antes. Lo que hubo entre nosotros. Hizo una pausa. No espero que sigas sintiendo lo mismo. Han pasado 4 años. Somos distintos. Él la miró. ¿Tú eres distinta? Preguntó. Otra pausa larga. No, admitió ella. No soy distinta. Y en la oscuridad del granero, con la lluvia ya reduciéndose a un murmullo suave sobre el techo, algo volvió a su lugar después de 4 años de estar equivocado. No se tocaron esa noche. Solo hablaron, y luego se quedaron callados, y luego Rosalía se recostó junto al niño y Ernesto permaneció sentado contra la pared con los brazos sobre las rodillas, escuchando la respiración de los dos hasta que él también se quedó dormido sin darse cuenta. Los primeros días fueron difíciles de la manera práctica y concreta en que son difíciles las cosas verdaderas. El capataz, un hombre llamado Benigno que tenía más pragmatismo que escrúpulos, escuchó a Ernesto con la cara inexpresiva y luego le preguntó directamente si la mujer y el niño eran su responsabilidad o un problema. Ernesto le dijo que eran su responsabilidad. Benigno reflexionó un momento, escupió en el suelo y dijo que podía usar el cuarto de herramientas del fondo del granero que llevaba vacío desde que el año pasado se fueron 3 peones juntos, que lo limpiara y que se hiciera cargo de mantener a esa gente sin que diera problemas. Era poco. Era suficiente. Ernesto pasó la mañana limpiando el cuarto, que era pequeño y olía a aceite de maquinaria y a metal viejo. Barrió con cuidado, amontonó en un rincón las herramientas que no servían ya para nada, sacó afuera una bolsa de tela podrida que desprendió un olor agrio al moverse, lavó el suelo de tierra con agua y una escoba de ramas. La ventana era una abertura sin vidrio con un postigo de madera que chirriaba al abrirse y que él engrasó con sebo de res hasta que se movió en silencio. Cuando terminó el cuarto no era bonito pero era limpio, y la diferencia entre las dos cosas es, en los lugares pequeños, toda la diferencia del mundo. Rosalía llegó por la tarde con Cirilo de la mano y miró el espacio sin decir nada durante un momento, luego miró a Ernesto. Es nuestro, dijo él. Ella asintió. Entonces lo arreglamos, respondió, y se remangó las mangas y empezó. En 2 días el cuarto era otro. No era grande ni bonito pero era limpio y ordenado, con el poco que tenían puesto en su lugar con esa habilidad particular de las mujeres para convertir un espacio en un hogar con casi nada. Rosalía consiguió que la cocinera de la hacienda, una mujer entrada en años llamada Doña Pilar que tenía fama de seria pero que en el fondo era generosa cuando encontraba razón para hacerlo, le diera trabajo a cambio de comida para los 3. El acuerdo era informal y precario, construido sobre la confianza mutua de 2 mujeres que se midieron la una a la otra durante media mañana y luego decidieron que podían entenderse, y aunque precario, funcionaba. Los otros peones observaron la llegada de Rosalía con esa mezcla de curiosidad y cautela que tienen los hombres que viven en comunidad y que saben que cualquier elemento nuevo puede cambiar el equilibrio de lo cotidiano. Algunos preguntaron. Benigno les dijo que era asunto del Ernesto y que quien tuviera algo que decir podía guardárselo, y la autoridad seca de Benigno cerró el tema antes de que se abriera. Cirilo se adaptó con la facilidad de los niños pequeños, que no entienden todavía las categorías del mundo y por eso se mueven entre ellas sin esfuerzo. Siguió a Ernesto por el rancho desde el primer día con esa confianza inmediata que tienen los niños que han crecido sin figura masculina presente y que reconocen de inmediato lo que les ha faltado.
Ernesto no supo qué hacer con eso al principio. Luego aprendió. Lo primero que aprendió fue que la presencia es suficiente. Los niños pequeños no piden conversación profunda ni sabiduría particular. Piden que alguien esté ahí. Que alguien los lleve de la mano al establo por la mañana a ver las vacas. Que alguien les muestre cómo se llama el pájaro que se para en la cerca al atardecer. Que alguien no se moleste cuando preguntan lo mismo 3 veces seguidas porque la primera vez no entendieron bien y la segunda vez lo estaban probando y la tercera vez de verdad quieren saber. Ernesto hizo todo eso sin pensarlo demasiado, con esa naturalidad práctica que tienen los hombres que no han reflexionado sobre cómo ser padres pero que saben cómo ser personas, y que descubren que en el fondo son la misma cosa. Lo que fue más difícil fue lo de ellos dos. No había habido ningún acuerdo explícito, ninguna conversación clara sobre qué eran el uno para el otro. La situación práctica los había puesto bajo el mismo techo, pero eso no resolvía lo que había entre ellos, que era algo demasiado viejo y demasiado cargado para resolverse solo con presencia. Ernesto era cuidadoso. Tal vez demasiado. Le daba espacio, la trataba con respeto, nunca cruzaba la línea que ella no le había invitado a cruzar. Y Rosalía lo miraba a veces con una expresión que él no sabía interpretar del todo, que podía ser gratitud o podía ser algo más, pero que también podía ser simplemente el agotamiento de una mujer que llevaba demasiado tiempo cargando sola y que no sabía todavía si era seguro soltar. La primera vez que él la tocó de verdad fue una tarde de diciembre, 3 semanas después de su llegada. Ella estaba moliendo maíz y él llegó a decirle que Benigno les había dado permiso para quedarse hasta después de la cosecha. Era una buena noticia, la primera buena noticia concreta desde que ella había llegado, y cuando Ernesto se la dio Rosalía soltó el metate y se dio vuelta y sin pensarlo apoyó la frente en el pecho de él. Solo eso. Solo la frente en el pecho. Ernesto no se movió durante un segundo. Luego levantó una mano, despacio, y la puso sobre su cabello. Ninguno dijo nada. Pero en ese silencio había más que en todas las palabras que se habían dicho desde que ella llegó. El problema llegó con el año nuevo. Llegó en la forma de los hermanos de Rosalía. El mayor se llamaba Camilo y el menor Heriberto, y los dos habían heredado la terquedad de su padre junto con sus tierras. Alguien en el valle les había hecho llegar la noticia de que su hermana estaba en el rancho de los Salcedo, viviendo en un cuartucho con un peón y un hijo ilegítimo, y los dos llegaron un sábado por la mañana con caras de tormenta y palabras preparadas. Ernesto estaba en el potrero cuando vio llegar a los dos hombres a caballo por el camino principal. No los reconoció de inmediato. Pero algo en su manera de montar, en su postura, en el ángulo de los sombreros, le dijo antes de ver sus caras que el problema venía hacia él. Benigno los recibió en el patio y los dejó hablar con Rosalía. Ernesto se mantuvo cerca pero sin interferir, porque ese era un asunto de familia y él sabía cuándo era su lugar y cuándo no. Desde donde estaba podía ver sin escuchar. Veía la postura rígida de Camilo, los gestos amplios y mandones de Heriberto, y veía también a Rosalía de pie frente a ellos sin retroceder, con los brazos cruzados y la cabeza alta, y reconoció en ella esa firmeza que la había enamorado de él, esa manera de no doblarse aunque el viento fuera fuerte. La conversación duró 20 minutos. Cuando los hermanos se fueron, Rosalía entró al cuarto sin buscar a Ernesto. Él esperó un momento y luego fue a buscarla. Estaba sentada en el borde del catre con Cirilo dormido a su lado, mirando la pared. Cuando Ernesto entró levantó la vista y él vio en su cara algo que no había visto antes, no miedo exactamente, sino la sombra de algo que podría convertirse en miedo si lo dejaba. ¿Qué querían?, preguntó él. Que me vaya con ellos, dijo ella. Dicen que es una vergüenza que esté aquí. Que están dispuestos a recibirme si dejo al niño. El silencio que siguió fue el más pesado que había habido entre ellos. ¿Dejar a Cirilo?, dijo Ernesto, con una voz baja y controlada. Eso dijeron. Rosalía no levantó la voz. Que el niño de un hombre muerto y una madre sin nombre no tiene lugar en la familia. Que si lo dejo aquí, o lo mando a un orfanato, ellos me dan un techo y eventualmente buscan marido otra vez para mí. Ernesto miró al niño dormido. Miró a Rosalía. ¿Y tú qué les dijiste? Ella levantó los ojos hacia él.
Y en esa mirada había una respuesta que era también una pregunta. Les dije que lo pensaría, respondió. Pero no voy a dejar a mi hijo. Hizo una pausa. Lo que no sé es si tengo derecho a quedarme aquí si solo soy una carga para ti. Ernesto tardó un momento en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque quería decirlo bien, sin apresurarse, sin que sonara a lo que no era. Se sentó a su lado en el catre. No demasiado cerca. A una distancia honesta. Rosalía, dijo. Llevo 4 años sin poder dejar de pensar en ti. Trabajé en 4 ranchos distintos y en ninguno estuve de verdad porque el lugar donde estaba de verdad era este valle, aunque no tuviera nada en él. Cuando supe que habías enviudado, lo primero que pensé fue cómo estabas. Y cuando tú llegaste esa noche con la lluvia y con el niño, la única cosa que sentí fue que por fin algo estaba en su lugar. Ella lo escuchaba sin moverse. No eres una carga, continuó él. Eres lo que llevo 4 años esperando sin permiso para esperarlo. Y si quieres quedarte, me gustaría que te quedaras. No como favor. Como lo que quiero. Rosalía lo miró durante un momento largo. ¿Y Cirilo? Preguntó. Cirilo duerme, dijo Ernesto con sencillez. Y cuando despierte lo llevaré a ver las vacas porque le gustan las vacas. Y mañana le enseñaré a amarrar un nudo de cabestro porque ya tiene edad para empezar a aprender. Algo se rompió en la cara de Rosalía de una manera que no era tristeza sino su contrario, ese contrario que a veces se parece tanto a la tristeza que es difícil distinguirlos. Se acercó a él despacio y apoyó la cabeza en su hombro. Él levantó el brazo y la rodeó con cuidado, como se rodea a algo que se quiere sin apretar, como se tiene algo que no te pertenece del todo pero que está ahí porque eligió estar. No me voy a ir, dijo ella en voz baja. Bien, respondió él. Y afuera el viento movía el maizal con un sonido largo y suave como una respiración. Pero las cosas buenas no se consolidan sin antes pasar por su prueba más dura. Febrero llegó con un frío seco que agrietaba la tierra y ponía a los animales inquietos. Ernesto trabajaba duro desde antes del amanecer hasta después del atardecer, y Rosalía llevaba la vida del rancho con esa competencia silenciosa que nadie había visto venir pero que todos habían terminado por respetar. La cocinera doña Pilar decía que esa mujer valía por 3 y lo decía con admiración genuina, que era algo que doña Pilar no regalaba. Cirilo creció un poco más, o al menos así lo sentían los dos, aunque era imposible que hubiera crecido tanto en tan pocos meses. Aprendió a decirle tío Ernesto con esa naturalidad de los niños que no hacen preguntas sobre los títulos sino que simplemente los usan cuando suenan bien. A Ernesto ese tío le llegaba cada vez en un lugar distinto del pecho. Fue en esas semanas de febrero cuando llegó la carta. La llevó un arriero que pasaba 2 veces al mes por el rancho y que les traía mensajes de los distintos puntos del valle. Era una carta escrita con letra apretada y pareja, en un papel que había viajado doblado muchas veces. Rosalía la leyó de pie en el patio, con el sol de la mañana sobre su cabello, y Ernesto la vio cambiar de cara letra por letra. ¿Qué dice? Preguntó cuando ella bajó el papel. Rosalía tardó en responder. Es de Camilo, dijo. Dice que han hablado con un juez. Que hay una manera de quitarme la custodia de Cirilo si pueden probar que vivo en condiciones inmorales y que el niño no está en un ambiente adecuado. Hizo una pausa. Dice que si no regreso con ellos voluntariamente, van a usar esa vía. Ernesto escuchó esto sin moverse. ¿Pueden hacerlo? Preguntó. No lo sé. Pero Camilo conoce al juez del distrito. El silencio que siguió fue de los silencios donde caben demasiadas cosas. Ernesto miró hacia el maizal, hacia las montañas al fondo, hacia ese paisaje que conocía de memoria y que era al mismo tiempo el lugar más bonito y el más pequeño del mundo. Entonces tenemos que ir más rápido, dijo al fin. ¿Más rápido en qué? Él la miró directamente. En hacer las cosas bien, dijo. Si nos casamos, no hay nada que puedan decir del ambiente en que vive Cirilo. Rosalía lo miró durante un momento que Ernesto no supo medir. ¿Me estás pidiendo que me case contigo? Preguntó en voz baja. Te estoy diciendo que quiero casarme contigo, respondió él.
Que es diferente. No es una estrategia. Es lo que quiero desde hace 6 años y nunca pude decirte bien. En la cara de Rosalía pasaron varias cosas a la vez: sorpresa, cálculo, emoción, duda, y luego algo que se parecía a la paz pero más vivo, más caliente. Somos peones, dijo. Gente sin tierras. El juez igual podría. El juez podría intentarlo, la interrumpió Ernesto. Pero un hombre casado con trabajo establecido y una mujer que mantiene su casa no es lo que un juez necesita para quitarle un hijo a su madre. No sin más argumentos que los celos de sus hermanos. Ella lo pensó. Ernesto, dijo finalmente. Dime. ¿Lo quieres de verdad? ¿O es solo para protegerme? Él dio un paso hacia ella. La distancia que quedó entre los dos fue la más pequeña que habían dejado entre ellos, despiertos y conscientes y con todo el tiempo del mundo. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, dijo. Quiero protegerte. Y te quiero. Y esas dos cosas juntas son la razón más honesta que he tenido para hacer algo en toda mi vida. Rosalía cerró los ojos un momento. Los abrió. Bien, dijo. Entonces nos casamos. Y en el tono de esas dos palabras había 6 años de espera y 4 de distancia y 2 meses de construir despacio algo que merecía ser construido despacio, y Ernesto lo escuchó todo en esas dos palabras y no pudo hacer nada más que tomar su mano entre las suyas y apretarla con cuidado, con esa fuerza justa que tienen las cosas que uno no quiere romper. Lo que siguió a esa decisión fue una batalla que no tenía espadas ni caballos sino papeles y palabras y los mecanismos lentos y frustrantes del mundo ordenado por otros. Camilo no esperó. 5 días después de que llegara la carta, llegaron también 2 hombres del pueblo con documentos que Ernesto no supo leer del todo pero que Benigno, que tenía más mundo, leyó con el ceño fruncido y luego dijo que eran una citación formal ante el juez del distrito para determinar el bienestar del menor Cirilo, hijo de la difunta unión entre Rosalía Fuentes y el extinto Gilberto Arango. Rosalía escuchó esto con la cara quieta. Ernesto habló esa tarde con Benigno. Necesito tiempo para ir al pueblo, dijo. Y necesito que alguien que tenga nombre en este valle de fe de que somos gente de trabajo y orden. Benigno lo miró. Los hijos de don Aurelio son mis patrones, dijo. No voy a meterme en sus asuntos de familia. No te pido que te metas en nada, dijo Ernesto. Solo que digas la verdad de lo que has visto aquí. Que somos gente honrada. Benigno reflexionó durante lo que pareció mucho tiempo. Hay un cura en el pueblo, dijo al fin. El padre Cipriano. Es hombre justo. Si van a casarse, vayan a verlo antes de la citación. Un matrimonio bendecido pesa más que la palabra de 2 hermanos envidiosos. Ernesto asintió. Esa noche le explicó a Rosalía el plan. Ella lo escuchó con atención y luego dijo que de acuerdo, que si había que moverse, que ella no había cruzado medio valle con un niño en los brazos bajo la lluvia de noviembre para rendirse en febrero. Eso es lo que me gustó siempre de ti, dijo Ernesto sin pensar. Ella lo miró. ¿Qué cosa? Que no te rindes. Rosalía sonrió de esa manera suya que era casi una advertencia y casi una caricia. Aprendí de alguien, dijo. Al día siguiente salieron al amanecer, los 3, con Cirilo durmiendo amarrado a la espalda de Rosalía y Ernesto llevando un pequeño atado con lo necesario para pasar la noche en el camino. El pueblo estaba a un día de marcha por la vereda de la montaña. Caminaron durante horas por un paisaje de pinos altos y tierra roja, con el frío de la madrugada cediendo poco a poco ante el sol que subía detrás de las montañas. El aire olía a pino mojado y a la tierra fría que tarda en entibiar. Los pies encontraban el ritmo del camino con esa mecánica automática que libera la mente para pensar, o para no pensar, que a veces es lo mismo. Cirilo despertó a media mañana y quiso caminar solo, y los dos lo dejaron ir adelante por la vereda con esa vigilancia discreta de los adultos que no quieren que el niño sienta que lo cuidan para no apagarlo. Iba pisando deliberadamente los charcos que encontraba, con esa seriedad absoluta con que los niños realizan las actividades que les importan, y los sonidos del agua bajo sus pies subían hasta los adultos que venían detrás y los hacían sonreír sin mirarse. Al mediodía se sentaron junto a un arroyo pequeño a comer lo que habían traído.
pan duro, queso, chile seco, agua del arroyo. Cirilo comió con el apetito absoluto de los niños que no piensan mientras comen, y luego se quedó dormido sobre el pasto con la misma inmediatez con que hacía todo, sin transición, sin anuncio previo, simplemente durmiendo. Ernesto miraba el agua y Rosalía lo miraba a él. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En que esto es lo que quería, dijo él. Ir a algún lado. Con alguien. No llegar a ninguna parte importante. Solo ir. Rosalía miró también el arroyo. Yo quería eso también, dijo en voz baja. Cuando era chica pensaba que la vida era una sola dirección y que había que seguirla o te quedabas atrás. Pero lo que quería de verdad era esto. Ir sin urgencia. Con alguien que supiera quedarse callado cuando hay que quedarse callado. Ernesto la miró de reojo. ¿Soy bueno en eso? Eres el mejor que he conocido. Él sonrió. Era una sonrisa pequeña, de las que no necesitan mucho espacio para decir mucho. Llegaron al pueblo al caer la tarde, con los pies cansados y Cirilo medio dormido en los brazos de Ernesto, que lo había cargado las últimas 2 horas sin quejarse. El pueblo era un conjunto de casas de adobe, una plaza, una iglesia de paredes blancas y una tienda que también hacía las veces de posada. Olía a leña quemada y a maíz y a la humedad particular de los pueblos de montaña que guardan el frío de la noche en sus piedras y no lo sueltan hasta el mediodía. Esa noche durmieron en la posada. Rosalía en el cuarto con Cirilo. Ernesto en el corredor, en una hamaca que le prestó el dueño, bajo un cielo que se llenó de estrellas con esa generosidad particular que tienen los cielos de las alturas, sin la neblina que borra las estrellas en los valles. Al día siguiente buscaron al padre Cipriano. El padre Cipriano era un hombre pequeño con manos grandes y ojos inteligentes que había visto pasar por ese pueblo suficientes historias de gente complicada como para no escandalizarse fácilmente. Los recibió en la sacristía, sentado detrás de una mesa llena de papeles, y los escuchó a los dos con atención y sin interrumpir. Cuando terminaron de hablar, el padre Cipriano tamborileteó los dedos sobre la mesa un momento. ¿Cuánto tiempo llevan juntos en el rancho?, preguntó. 3 meses, dijo Ernesto. ¿Y antes? Éramos jóvenes, dijo Rosalía. Hubo algo antes. Luego nos separaron. Luego ella me mandaron casar con otro hombre. ¿Ese hombre está muerto? Sí, padre. Desde hace más de 1 año. El padre Cipriano asintió despacio. El código canónico requiere una preparación mínima, dijo. Y los tiempos del mundo también tienen sus requisitos. Pero lo que me describen no es el capricho de 2 personas sin cabeza. Es una historia larga y seria. Miró a Ernesto. ¿Tiene trabajo estable? Sí, padre. ¿Tiene carácter para ser padre de ese niño? Ernesto pensó la respuesta un segundo. No lo sé todavía del todo, dijo. Pero lo intento con todo lo que tengo. El padre Cipriano lo miró durante un momento y luego algo en su cara se aflojó un poco. Eso es más honesto que la mayoría de las respuestas que escucho, dijo. Bien. Podemos hacer las cosas con la rapidez que permite la urgencia del caso. Habrá que publicar las amonestaciones, pero puedo hacer que se hagan en días en vez de semanas si la necesidad es real. La necesidad es real, dijo Rosalía. Entonces vuelvan mañana y traigan a los testigos que necesiten. Ernesto no tenía familia en el pueblo. Rosalía tampoco. Los testigos fueron Benigno, que llegó al día siguiente con cara de hombre que hace lo correcto a disgusto, y doña Pilar la cocinera, que llegó con su mejor pañoleta y más dispuesta que nadie. La citación ante el juez fue 3 días después de la boda. El día de la boda fue sencillo como debían ser las cosas sencillas, sin adornos ni pompa, con el olor a incienso de la iglesia pequeña y la luz de la mañana entrando por las ventanas de vidrio sencillo. Rosalía llevaba su único vestido bueno, que era blanco con flores bordadas, y el cabello recogido con 2 horquillas de carey que eran las únicas joyas que tenía. Ernesto llevaba su ropa de los domingos, que era también su ropa más limpia y planchada, y se había peinado con agua como hacía siempre. Cirilo estaba sentado en la primera banca con doña Pilar, mirando todo con los ojos muy abiertos.
Cuando el padre Cipriano los declaró casados, Cirilo aplaudió solo, con ese entusiasmo infantil que no sabe cuándo es apropiado y cuándo no, y los aplausos de un niño de 2 años en una iglesia vacía resonaron de una manera que hizo reír a los 4 adultos presentes. Ernesto tomó la mano de Rosalía cuando salieron de la iglesia, bajo el sol frío de la mañana, y ella la dejó en la de él con una presión suave pero firme, y los dos se miraron en ese umbral de la iglesia con el mismo instante de duda y luego de certeza que tienen los comienzos verdaderos. ¿Cómo te sientes?, preguntó él. Bien, dijo ella. Asustada. Bien. Yo también, dijo él. Y la besó despacio, con cuidado, con el sol dándoles en la cara y el olor a pino en el aire y el sonido de Cirilo correteando en la plaza con doña Pilar intentando alcanzarlo. La audiencia con el juez fue al día siguiente. El juez del distrito se llamaba Estanislao y era un hombre de mediana edad con bigote grueso y maneras formales. Camilo y Heriberto estaban ya en la sala cuando llegaron Ernesto y Rosalía, sentados en sillas de madera frente a una mesa grande, con la expresión de los hombres que creen que ya ganaron. Esa expresión cambió cuando vieron a Rosalía llegar con Ernesto y con el certificado de matrimonio en la mano. Camilo habló primero. Habló de condiciones inmorales, de un peón sin tierras, de una vida inadecuada para un niño. El juez escuchó. Heriberto añadió cosas. El juez también escuchó. Luego leyó el certificado de matrimonio. Luego miró a Ernesto y le hizo preguntas directas, en qué rancho trabajaba, desde cuándo, qué producía el rancho, si tenía cuarto propio y estable, si el niño comía todos los días, si había violencia en el hogar. Ernesto respondió cada pregunta con precisión y sin adornos. El juez miró a Rosalía. ¿Es usted libre de estar donde está? Completamente libre, dijo ella. ¿Tiene alguna queja de las condiciones en que vive? Ninguna, señor juez. El juez cerró el expediente. No encuentro motivo para intervenir en la custodia de un niño que vive con su madre en una unión matrimonial legítima, dijo. Si en el futuro hay motivos reales para revisitar este asunto, la puerta estará abierta. Por ahora, doy por cerrada esta consulta. Camilo intentó hablar. El juez levantó una mano con la paciencia de quien ya no tiene más paciencia. Buenos días, dijo. Afuera, en la calle de tierra, Ernesto y Rosalía caminaron en silencio durante media cuadra. Luego ella se detuvo y soltó un largo suspiro que contenía todo lo que había aguantado dentro de esa sala. ¿Terminó?, preguntó. Por ahora, dijo Ernesto. ¿Crees que van a intentar algo más? Puede ser. La miró. Pero ya no tienen fácil argumento. Rosalía asintió. Miró la calle, el polvo, las casas de adobe, los cerros al fondo. Quiero irme lejos de aquí, dijo de pronto. No para siempre. Pero un tiempo. Lejos de mis hermanos y del juez y de toda esta historia. Quiero empezar en algún lugar donde nadie sepa quiénes éramos antes. Ernesto la miró. ¿A dónde? No sé. Hay valles al norte. Me lo dijo una vez el arriero. Tierras nuevas. Ranchos que necesitan gente que trabaje. Ernesto pensó en eso. Pensó en el valle donde había nacido, en el nogal de la Loma Este, en los surcos que conocía de memoria. Pensó en lo que significaba irse. Y luego pensó en Rosalía de pie en la llovizna de noviembre con el niño en brazos, llegando sin saber si iba a ser recibida, con todo lo que había sido y todo lo que quería ser apretado en un bulto pequeño contra el pecho. Bien, dijo. Nos vamos al norte. Ella lo miró con algo que era gratitud y algo que era más que gratitud. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿No te da miedo? Sí, dijo él. Pero me da más miedo quedarme quieto. Ella lo tomó del brazo y echaron a caminar por la calle de tierra con el sol cayendo lateral sobre los tejados, y ninguno de los dos dijo nada más porque no había nada más que decir que ya no estuviera dicho. El viaje al norte duró 2 semanas. Salieron a principios de marzo, cuando el frío empezaba a ceder pero las noches todavía mordían.
Benigno les dio permiso de irse, aunque de mala gana, y doña Pilar les empaquetó comida para 4 días y los bendijo con una señal de la cruz y los ojos brillantes. Viajaron a pie por las veredas de la sierra, cargando lo poco que tenían, las herramientas de Ernesto envueltas en lona, la ropa de los 3 en el hatillo de Rosalía, las ollas pequeñas, el cobertor grueso. Cirilo caminaba cuando podía y cuando no, Ernesto lo cargaba sin queja. Había algo en ese viaje que los dos sintieron pero ninguno intentó nombrar del todo, una ligereza extraña que no era la ausencia de dificultad sino la presencia de dirección. Iban hacia algo. No sabían exactamente qué, pero iban hacia algo juntos, y eso hacía que el peso fuera diferente. Las noches en la sierra eran largas y frías. Dormían bajo los arbustos con el cobertor encima y el fuego pequeño cerca, los 3 juntos por el calor. Cirilo dormía entre los dos, siempre, con una confianza tan total que a Ernesto le apretaba el pecho verlo. Una noche, cuando el niño ya dormía y el fuego se había reducido a brasas, Rosalía habló en voz baja. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo. Pregunta. ¿Alguna vez me quisiste olvidar? En esos 4 años. Ernesto miró las brasas. Lo intenté una vez, dijo. No con mucho empeño. Hizo una pausa. Había una mujer. Buena persona. No la quise como debía quererla y lo supe desde el principio. ¿Cómo sabías que no podías? Porque cuando me quedaba callado a su lado, me sentía solo. La miró. Cuando me quedo callado a tu lado no me siento solo. Rosalía lo escuchó en silencio durante un momento. Yo tampoco lo intenté con empeño, dijo. Lo de Gilberto. Fue lo que fue. Fue honesto. Pero no era esto. ¿Qué es esto? Ella pensó la respuesta con la misma seriedad con que pensaba todas sus respuestas. Esto es que me siento entera, dijo. No me sentía entera desde antes de aquella tarde en el nogal. Ernesto no respondió. Tomó su mano en la oscuridad y la tuvo así hasta que los dos se quedaron dormidos. El rancho donde encontraron trabajo se llamaba La Concordia y estaba en un valle ancho y verde, rodeado de montañas de un azul que al atardecer se volvía morado. El suelo era diferente al del sur, más oscuro y más húmedo, y en primavera olía de una manera que Ernesto no supo describir la primera vez pero que aprendió a reconocer como el olor de la tierra cuando tiene lo que necesita. El dueño era un hombre mayor llamado don Eliodoro que había perdido a la mitad de sus peones en una fiebre el año anterior y que recibió a Ernesto con sus manos y su disposición y a Rosalía con su competencia práctica con una satisfacción sin ceremonia que fue la mejor bienvenida posible. ¿Trabajan los dos? Preguntó don Eliodoro la primera tarde, mirando a uno y luego al otro con los ojos acostumbrados a medir personas. Los dos, dijo Ernesto. ¿Y el muchacho? Aprende. Don Eliodoro asintió. Les doy el cuarto del ala sur. Es pequeño pero tiene ventana. Los miró una vez más. Aquí no se hacen preguntas sobre de dónde viene la gente. Lo que importa es lo que hace mientras está. Les dieron un cuarto propio, pequeño pero con ventana que daba al huerto. Ernesto lo vio y supo que era el mejor cuarto que había tenido en su vida. Rosalía puso en la repisa las 2 cosas que cargaban como adorno, una figurita de arcilla que había sido de su madre y una rama seca con forma curiosa que Cirilo había recogido en algún punto del camino y que no era bonita pero que a él le parecía importante. Con esas 2 cosas el cuarto tuvo algo que no había tenido antes. Los primeros meses en La Concordia fueron meses de trabajo y de acomodo. Ernesto aprendió el ritmo de esa tierra nueva, que era distinta a la del sur en los olores y en los tiempos pero igual en lo fundamental. La tierra necesitaba lo mismo en todas partes, trabajo honesto y constancia y respeto. Había que conocerla, como se conoce a una persona, poco a poco, prestando atención a sus reacciones, aprendiendo a distinguir qué le molesta y qué le agrada y en qué momento del año está dispuesta a dar lo mejor de sí misma. Rosalía encontró su lugar en la hacienda con esa facilidad que tenía para hacerse necesaria sin estridencia. Cocinaba mejor que nadie en el rancho, cosa que doña Pilar, que había llegado con ellos de su voluntad y se había instalado en el rancho vecino, habría confirmado de buen grado.
También curaba los pequeños males del personal con remedios de hierbas que había aprendido de su madre y que aplicaba con una precisión que le ganó el respeto de todos, el cocimiento de menta para el estómago, la cataplasma de hojas de malva para las heridas que tardan, la infusión de ruda para los dolores de cabeza. No era curandera. Era simplemente una mujer que había prestado atención a lo que se puede hacer con lo que da la tierra. Cirilo creció entre los campos y los animales y los hombres y mujeres del rancho, y fue feliz con la felicidad terca y sencilla de los niños que tienen lo que necesitan. Aprendió a montar a los 8 años. Aprendió a distinguir el maíz bueno del malo a los 9. A los 10 ya sabía preparar la tierra para la siembra con una soltura que hacía sonreír a los peones mayores, que reconocían en él ese tipo particular de inteligencia práctica que no viene de los libros sino de haber puesto atención cuando había que ponerla. Y Ernesto y Rosalía construyeron su vida con esa lentitud necesaria que tienen las cosas que deben durar. No fue sin dificultades. Las cosas buenas nunca son sin dificultades. Hubo temporadas malas de cosecha, un año de sequía que puso a todos a racionar el agua y rezar por las nubes, cuando el arroyo bajó a un hilo delgado y la tierra se agrietó con bocas anchas de sed y el ganado se ponía nervioso en los corrales como si supiera que algo fundamental faltaba. Hubo una enfermedad de Cirilo que duró 2 semanas y que tuvo a Rosalía sin dormir y a Ernesto cargando agua fresca del arroyo a las horas más frías de la madrugada porque el frío del arroyo era lo que bajaba la fiebre, caminando de ida y vuelta por el camino oscuro con el farol en la mano y el corazón en la garganta de una manera que le enseñó, sin que lo hubiera planeado, lo que significa querer a un hijo. Porque Cirilo era su hijo. Eso fue tomando forma sin que nadie lo declarara, sin ceremonias ni conversaciones solemnes, de la misma manera en que toman forma las verdades que son verdades de verdad, poco a poco y de pronto del todo. Hubo discusiones, porque los dos tenían carácter y los dos tenían opiniones y a veces esas opiniones chocaban con la fuerza de 2 personas que saben lo que quieren. Discutieron sobre cuándo sembrar y cuándo no sembrar. Sobre si Cirilo debía aprender a leer más y trabajar menos o trabajar más y leer lo necesario. Sobre si había que ahorrar o gastar lo que había cuando llegaba una oportunidad. Sobre cosas pequeñas y sobre cosas grandes y sobre algunas que parecían pequeñas y resultaban ser grandes. Pero nunca hubo una discusión que no terminara. Nunca hubo un silencio que fuera abandono. Eso lo habían aprendido los dos en el camino largo, que los silencios pueden ser de muchas clases y que el peor silencio no es el de la distancia sino el del enojo que se queda quieto y fermenta. Y los dos preferían hablar, aunque doliera, aunque fuera incómodo, aunque requiriera de esa valentía pequeña y cotidiana que es más difícil que la valentía grande y dramática, la que se ejerce no en un momento de crisis sino en la vida ordinaria de cada día, cuando no hay drama que justifique el esfuerzo pero el esfuerzo hay que hacerlo igual. El año en que Cirilo cumplió 6 años, don Eliodoro los llamó a los dos a su despacho. Era un cuarto con olor a cuero y a tabaco viejo, con la cabeza de un ciervo en la pared y una ventana que daba al patio principal. Don Eliodoro estaba sentado detrás de su escritorio con las manos apoyadas sobre un papel que Ernesto no reconoció de inmediato. «Siéntense», dijo. Se sentaron. «Llevo 3 años mirándolos trabajar», dijo don Eliodoro sin preámbulo. «A usted, Ernesto, sé lo que vale. Y a usted, señora, también». Se recostó en la silla. «Tengo un lote en el extremo sur del rancho que no estoy aprovechando bien. Media cuerda de tierra buena, con acceso al arroyo. La necesito trabajada». Ernesto esperó. «Si usted está dispuesto a trabajarla de su cuenta y la trabaja bien durante 5 años, esa tierra es suya. Escriturada y todo». Don Eliodoro lo miró. «¿Qué dice?». El silencio que siguió duró lo que dura entender que algo que uno quería desde siempre sin creer que llegaría está llegando. Ernesto miró a Rosalía. Rosalía lo miró a él. «¿Cuándo empezamos?», preguntó Ernesto. Don Eliodoro soltó una risa breve y satisfecha que era también una respuesta. Esa tarde, cuando el sol empezaba a bajar, Ernesto llevó a Rosalía al lote sur. Caminaron hasta el borde y se quedaron de pie mirando la media cuerda de tierra roja y rica, con el arroyo brillando al fondo y los cerros al horizonte y el olor a pasto y a tierra caliente que sube cuando el sol la toca bien. Ernesto no dijo nada por un momento. «Tierra propia»,
dijo al fin, en voz baja, casi para él mismo. Rosalía lo tomó de la mano. De los dos, dijo. Él la miró. Llevaba 6 años mirándola de distintas maneras y todavía había veces en que la miraba y sentía que la veía por primera vez, con esa claridad repentina que tienen las cosas que uno quiere de verdad. De los dos, repitió. Y el sol lo siguió dando en la cara, y el arroyo seguía siendo el arroyo, y la tierra seguía oliendo a tierra, y nada de eso era extraordinario excepto que era todo lo que ambos habían necesitado siempre y que finalmente, después de todo el camino, era suyo. Pasaron los años con esa cadencia particular que tienen los años cuando se viven de frente. La tierra del lote sur dio maíz, luego frijol, luego un huerto pequeño que Rosalía cuidó con una atención que los otros peones encontraban excesiva y que Ernesto encontraba perfecta. Cirilo creció y aprendió a trabajar la tierra con la misma naturalidad con que había aprendido a caminar, como si el surco fuera una extensión de sí mismo. A los 12 años ya sabía lo que se aprende en 20 años de peón. A los 15 era mejor trabajador que la mitad de los hombres del rancho. Don Eliodoro murió cuando Cirilo tenía 10 años, y sus herederos honraron el acuerdo de la tierra porque así lo había dejado escrito el viejo, y porque Ernesto era de esas personas de las que nadie quiere ser el que les incumple la palabra dada. La escritura llegó un viernes de agosto, cuando el maíz estaba alto y el calor era denso y dulce. Ernesto la recibió con las manos llenas de tierra, la leyó 2 veces, la dobló con cuidado y la puso dentro de la caja de madera donde guardaban los documentos importantes. Rosalía lo observó hacer todo esto desde el umbral de la cocina. ¿La guardaste bien?, preguntó. Sí. ¿Con el seguro? Con el seguro. Ella asintió. Se dio vuelta a seguir con lo que estaba haciendo. Ernesto, dijo sin mirarlo. Dime. Gracias. Él frunció el ceño levemente. ¿Por qué me das las gracias? Ella se volvió a mirarlo. Por todo lo de antes, dijo. Por no haberte ido a otro valle cuando llegué esa noche. Por quedarte quieto cuando necesitaba que te quedaras quieto. Por no pedirme que fuera de otra manera. Ernesto la miró durante un momento. Tú tampoco me pediste que fuera de otra manera, dijo. Entonces estamos a mano. Estamos a mano. Y eso fue todo, y fue suficiente, porque entre ellos las cosas importantes siempre habían cabido en pocas palabras. Hubo una última prueba. Una última de las que cuentan. Fue el invierno en que Ernesto se enfermó. Llevaba años sin enfermarse de nada serio y cuando la enfermedad llegó de golpe, como llegan las cosas que uno no ha sabido anticipar. Una fiebre alta que lo tuvo en cama durante 4 días con el cuerpo pesado como tierra mojada, sudando en las noches y tiritando al amanecer con una alternancia que agotaba tanto al enfermo como a quien lo cuidaba. Luego vino una debilidad que se quedó semanas después de que la fiebre se fue, que lo dejaba sin aire después de poco esfuerzo y con una tos seca que aparecía en las noches. Una tos persistente y silenciosa que llenaba el cuarto oscuro con su sonido y que no cedía fácilmente. El médico del pueblo vino al rancho, un hombre joven con maletín negro y maneras de ciudad que examinó a Ernesto con la misma meticulosidad con que examina quien quiere estar seguro antes de hablar. Luego habló con Rosalía en el corredor, en voz baja, con ese tono medido de los médicos que han aprendido a dar noticias difíciles sin dramatismo pero sin mentiras. Rosalía escuchó con la cara quieta y los brazos cruzados sobre el pecho, como si sostuviera algo frágil. Cuando el médico terminó, hizo 2 preguntas precisas. El médico respondió a las 2. Ella asintió, agradeció, y entró de vuelta al cuarto a sentarse junto a Ernesto. No era mortal. El médico lo había dicho con claridad. Era una afección de los pulmones que requería reposo y cuidado y que en un hombre fuerte como Ernesto muy probablemente cedería bien con el tiempo. Pero requería tiempo. Meses, quizás. Y durante ese tiempo Ernesto no podría trabajar como trabajaba. De noche, cuando Ernesto dormía y Cirilo también dormía, Rosalía se sentaba en la cocina con la lámpara baja y la oscuridad alrededor y pensaba. No lloraba. No era su costumbre llorar cuando el mundo le presentaba una dificultad, porque había aprendido temprano que el llanto es para después, cuando ya se ha resuelto lo que hay que resolver. Primero se piensa.
Luego, si hay tiempo y silencio, se llora. Pensaba en cómo redistribuir el trabajo. En qué podía hacer ella que él no podría hacer. En cómo hablar con Cirilo sin asustarlo pero con suficiente claridad para que entendiera que había que dar más de lo habitual. En que necesitarían los pulmones de Ernesto para sanar, calor, descanso, aire limpio, los caldos espesos que ella sabía preparar con hueso y verduras que abrigaban el pecho desde adentro. Rosalía asumió la tierra sola durante ese invierno. Madrugaba más que antes, dormía menos, aprendió a hacer cosas que Ernesto siempre había hecho y que ella había observado durante años con esa atención silenciosa que acumula saber sin que nadie lo note. La tierra respondía a sus manos con la misma paciencia con que respondía a las de él, porque la tierra no distingue, solo percibe el esfuerzo y el cuidado y los recompensa cuando puede. Cirilo trabajó a su lado sin quejarse, con esa lealtad silenciosa de los jóvenes que han aprendido que el trabajo es también una manera de decir te quiero. Había en él una seriedad nueva esas semanas, una madurez que se instaló de pronto como si la situación lo hubiera llamado y él hubiera respondido sin hesitar. Por las noches, cuando Rosalía ya estaba agotada, era él quien revisaba que los animales estuvieran bien, quien aseguraba la puerta del granero, quien ponía el agua a calentar para el caldo de la mañana siguiente. Ernesto lo veía desde la ventana del cuarto en los primeros días en que ya podía sentarse pero todavía no podía salir. Veía a Rosalía con el azadón en la mano y los pies en la tierra roja, y veía a Cirilo a su lado, los dos con la misma postura inclinada y la misma concentración, y lo que veía lo llenaba de una cosa que no era solo gratitud y que no era solo amor sino ambas mezcladas con algo más, el reconocimiento de que había construido algo real, de que la vida que tenía era la vida que había querido, de que el camino largo y difícil había valido exactamente lo que había costado. Una tarde de esas, mientras los veía desde la ventana, Ernesto apoyó la frente en el vidrio frío y cerró los ojos un momento y fue feliz. No con la felicidad ruidosa de los momentos grandes sino con esa otra felicidad, la profunda y quieta, la que no necesita nada más de lo que ya tiene. Un día de febrero, cuando el médico dijo que ya podía salir a caminar despacio, Ernesto salió al campo por primera vez en semanas. El aire frío le llegó a los pulmones con esa intensidad que tiene el frío cuando uno lleva tiempo sin sentirlo, con esa claridad limpia que de pronto hace que todo parezca más preciso, más cercano, como si los bordes de las cosas se hubieran afilado. El suelo estaba duro y la hierba amarilla del invierno crujía bajo sus pies con un sonido seco y satisfactorio. Rosalía lo esperaba apoyada en la cerca del huerto con los brazos cruzados y el rebozo puesto, mirándolo caminar. No lo ayudó a acercarse. Lo dejó llegar solo, que era lo que él necesitaba, que era ser el hombre que caminaba a donde quería ir aunque tuviera que hacerlo despacio. ¿Cómo se siente?, preguntó cuando él llegó hasta ella. Bien, dijo él. Diferente. Miró la tierra, el maíz todavía pequeño de la siembra nueva, el arroyo al fondo que brillaba bajo el sol de invierno. Me cuidaron bien. Nos asustamos, dijo ella simplemente. Él la miró. ¿Tú también te asustaste? Mucho, dijo ella. Más de lo que esperaba. Una pausa breve, cargada. Me olvidé de que tengo miedo de perderte. Lo tenía olvidado porque llevamos tiempo sin que hubiera motivo para recordarlo. Y luego llegó ese invierno y lo recordé de golpe y fue como descubrir que la raíz de algo va más profunda de lo que pensabas. Ernesto no respondió de inmediato. Luego tomó su cara entre las manos callosas y conocidas, las que habían trabajado esa tierra y cargado a ese niño y sostenido a esa mujer de maneras distintas durante todos esos años, las manos que contaban en su superficie toda la historia de una vida de trabajo y de querer. La besó despacio. Ella le puso las manos en el pecho, sobre el corazón que había vuelto a latir bien, y cerró los ojos un momento como si quisiera escuchar algo que solo se escucha así, con los ojos cerrados y las manos quietas. Y el invierno estaba afuera y el frío estaba afuera y todas las cosas difíciles habían pasado o iban a pasar, y en ese momento lo único que existía era eso, dos personas que se habían encontrado y separado y encontrado de nuevo y elegido quedarse, que habían construido algo con trabajo y paciencia y a veces con miedo, que se habían cuidado cuando había que cuidarse y habían peleado cuando había que pelear y se habían quedado quietos juntos cuando el mundo pedía quietud.
Dos personas que no habían pedido una historia fácil. Que habían tenido una historia real. Los años que siguieron fueron los años de la tranquilidad ganada. Cirilo se casó a los 20 con una muchacha del rancho vecino, callada y fuerte como su madre, que tenía las manos grandes de quien trabaja y los ojos directos de quien no tiene nada que esconder. La boda fue en el patio de la Concordia, con el olote quemado perfumando el aire y las mujeres cocinando desde antes del amanecer y los niños corriendo por todos lados sin que nadie pudiera o quisiera detenerlos. Ernesto le dio la mano a Cirilo en la boda con esa firmeza con que se dan las manos cuando se quiere decir algo que no tiene palabra exacta, algo que está entre el orgullo y el amor y la admiración y que solo puede comunicarse así, con presión y silencio. Rosalía lloró un poco, con dignidad, como lloraba ella todo, sin ostentación, sin teatro, con la economía de quien siente mucho y muestra lo justo. Tuvieron nietos. Primero uno, que llegó ruidoso y curioso y que desde los primeros meses quiso tocarlo todo. Luego dos más, que llegaron con intervalos generosos y que crecieron juntos con esa mezcla de complicidad y rivalidad que tienen los hermanos. Ernesto los cargó con las manos grandes y ásperas con que había cargado todo lo que importaba en su vida, y los niños lo miraban con la confianza sin cuestionamiento de quienes no conocen el mundo anterior a esa persona y no necesitan conocerlo. Para ellos él era simplemente el abuelo, el hombre que sabía cómo se llaman las nubes según su forma y qué hierba sirve para qué cosa y cómo se amarra un nudo que no se suelte aunque el animal jale. La tierra del lote sur siguió dando. Hubo años mejores y años peores, como siempre, como en todas partes. El maíz algunas veces fue abundante y otras veces fue lo justo para cubrir lo necesario. El huerto de Rosalía fue siempre el más ordenado del rancho, porque ella le dedicaba un tiempo que ningún otro peón habría dedicado a algo tan pequeño, y porque ese huerto era suyo de una manera que pocas cosas en su vida habían sido suyas, y lo que es de uno de verdad uno lo cuida de otra manera. Las mañanas en el rancho siguieron siendo mañanas de trabajo y de olor a tierra y café y humo de leña. Las noches siguieron siendo noches de silencio y grillos y el viento en el maíz que a veces sonaba como agua y a veces sonaba como voces lejanas. El arroyo siguió siendo el arroyo, que crece en julio cuando llueven las tormentas del sur y se adelgaza en marzo cuando el invierno todavía no ha soltado del todo, pero que nunca se seca del todo, que siempre tiene algo para dar si uno se acerca lo suficiente. Y ellos siguieron siendo ellos. Una tarde de otoño, muchos años después de aquella noche de noviembre en que ella llegó con la lluvia y el niño al granero, Ernesto y Rosalía estaban sentados afuera de la casa viendo caer el sol detrás de las montañas. Eran dos personas mayores sentadas en dos sillas de madera gastada que habían hecho el mismo camino que ellos, que también habían sido nuevas una vez y que ahora tenían la solidez particular de las cosas que han aguantado mucho tiempo y han decidido seguir aguantando. Ella tenía el cabello más gris que negro, recogido de la manera en que lo había recogido siempre, con las mismas horquillas o unas iguales. Sus manos sobre el regazo tenían el mapa completo de los años, los nudillos un poco más pronunciados, la piel más fina sobre los huesos, las venas más visibles. Eran manos que habían trabajado sin descanso y que descansaban ahora con la dignidad de lo que merece descanso. Él tenía más arrugas que antes alrededor de los ojos, las de los hombres que pasan mucho tiempo mirando horizontes, y el cabello blanco en las sienes que él nunca había mirado con preocupación porque no era un hombre que le prestara mucha atención a lo que le pasaba por fuera cuando lo que le pasaba por dentro le ocupaba suficiente. Sus pies descalzos sobre la tierra tenían también esa historia pequeña y honesta que se escribe con el cuerpo. No decían nada. No necesitaban. El sol bajaba despacio y el cielo se ponía de ese naranja que en el campo parece pintado a mano, con capas, con profundidad, con ese derroche generoso de color que solo se ve cuando no hay otra cosa que ver frente a uno. Los cerros al fondo se ponían azules y luego morados y luego oscuros, y el primer grillo empezó a cantar en algún lugar del huerto con esa nota única y persistente que es el comienzo de toda la sinfonía nocturna que vendría después. Rosalía apoyó la cabeza en el hombro de Ernesto. Él no se movió. Puso la mano sobre la de ella, que descansaba en la orilla de la silla, y la cubrió con la suya como había aprendido a cubrirla, sin apretar, con esa fuerza justa que dice estoy aquí sin reclamar nada a cambio. ¿Estás bien?, preguntó él, como tantas veces antes. Estoy bien, dijo ella.
¿Segura? Ella levantó la vista hacia el cielo que se oscurecía, hacia la primera estrella que ya era visible por encima de los cerros, esa primera estrella que siempre llega antes de que uno se dé cuenta de que ya es de noche. Soy la mujer más segura del mundo, dijo. Y el grillo siguió cantando, y el viento seguía siendo el viento, y la tierra seguía oliendo a tierra mojada porque había llovido esa tarde y siempre hay algo que acaba de llover en los lugares donde la vida es de verdad. Ese olor a tierra que recibe el agua y lo devuelve al mundo convertido en algo diferente, en algo que no es ni tierra ni agua sino la mezcla de las dos, algo que solo existe en ese momento preciso y que por eso mismo dura para siempre en la memoria. Ninguno de los dos necesitó decir nada más porque en ese silencio cabía todo, los 6 años de espera, los 4 de distancia, la noche de la lluvia con el niño en brazos, el camino al norte en la Sierra Fría, la media cuerda de tierra ganada con 5 años de trabajo, el niño que ya era hombre y el hombre que ya era abuelo y la mujer que había llegado sin saber si sería recibida y que había construido aquí el único lugar del mundo donde quería estar. Cabía todo. Y era suficiente. Y era más que suficiente. Era exactamente lo que había necesitado siempre, no una vida sin dificultad sino una vida con alguien que se quedara. No un camino recto sino uno compartido. No la ausencia del dolor sino la presencia constante del otro cuando el dolor llegaba. Eso. Solo eso. Y todo eso.